El mundo está lleno de curiosidades que nos sorprenden y nos hacen reflexionar sobre lo increíble que es nuestro planeta y todo lo que lo habita. Desde fenómenos naturales únicos hasta datos históricos que parecen sacados de una película, hoy te llevaré en un viaje por algunas de las curiosidades más fascinantes del mundo. Prepárate para descubrir cosas que probablemente no sabías y que, sin duda, te dejarán con la boca abierta. Comencemos con algo que parece sacado de un cuento de hadas. ¿Sabías que existe un lugar en el mundo donde las piedras se mueven solas? Sí, has oído bien. En el Valle de la Muerte, en California, hay un fenómeno conocido como las piedras deslizantes. Estas rocas, algunas de ellas bastante grandes, parecen moverse por sí solas dejando largas marcas en el suelo seco. Durante años, este fenómeno fue un misterio que desconcertó a científicos y exploradores. Algunos incluso pensaron que se trataba de actividad paranormal o de fuerzas magnéticas desconocidas. Sin embargo, los investigadores finalmente descubrieron que, bajo ciertas condiciones, una fina capa de hielo se forma en el suelo durante la noche. Cuando el hielo comienza a derretirse y el viento sopla, las piedras se deslizan lentamente, dejando esas marcas tan características. Este fenómeno es un recordatorio de cómo la naturaleza puede ser tan misteriosa como hermosa, y de cómo, a veces, las explicaciones más simples pueden resolver los mayores enigmas. Hablando de fenómenos naturales, ¿sabías que hay un lugar en Venezuela donde los relámpagos nunca se detienen? Este fenómeno se llama el relámpago del Catatumbo y ocurre en la desembocadura del río Catatumbo, en el lago de Maracaibo. Aquí, las tormentas eléctricas pueden durar hasta 10 horas al día y ocurren más de 260 noches al año. Imagina un espectáculo de luces naturales que ilumina el cielo casi todas las noches. Los científicos creen que esto se debe a una combinación única de factores, como la humedad, el calor y la geografía del lugar. Lo más interesante es que este fenómeno es tan constante que los navegantes antiguos lo usaban como una especie de faro natural para orientarse en la oscuridad. Además, el relámpago del Catatumbo es una de las mayores fuentes de ozono del planeta, lo que significa que, aunque parezca un simple espectáculo visual, también juega un papel importante en el equilibrio de nuestra atmósfera. Pasemos ahora a algo más cultural. ¿Sabías que en Japón existe una isla habitada casi exclusivamente por gatos? Se llama Aoshima, y en esta pequeña isla hay más gatos que personas. Los felinos fueron introducidos originalmente para controlar la población de ratones, pero con el tiempo, se convirtieron en los verdaderos dueños del lugar. Hoy en día, Aoshima es un destino turístico para los amantes de los gatos, y los visitantes pueden pasear por la isla mientras son seguidos por decenas de estos adorables animales. Pero Aoshima no es la única isla de gatos en el mundo. En Grecia, por ejemplo, hay varias islas donde los gatos son una parte importante de la vida cotidiana, y en Turquía, los gatos son considerados casi sagrados, con muchas ciudades dedicando recursos para cuidarlos y protegerlos. Esto nos muestra cómo diferentes culturas han desarrollado relaciones únicas con los animales que los rodean. Y ya que estamos hablando de animales, aquí tienes un dato curioso sobre los pulpos. Estos increíbles animales tienen 3 corazones y sangre azul. 2 de sus corazones bombean sangre a las branquias, mientras que el tercero se encarga de bombearla al resto del cuerpo. Pero lo más interesante es que, cuando el pulpo nada, el corazón principal deja de latir, lo que significa que nadar les resulta bastante agotador. Por eso prefieren arrastrarse por el fondo del océano en lugar de nadar largas distancias. Además, su sangre azul se debe a que contiene cobre en lugar de hierro, lo que les ayuda a transportar oxígeno en aguas frías y con poco oxígeno. Pero eso no es todo. Los pulpos también son increíblemente inteligentes. Pueden resolver problemas complejos, abrir frascos para conseguir comida e incluso escapar de acuarios cerrados. Hay historias de pulpos que apagan las luces de los acuarios lanzando chorros de agua a los interruptores eléctricos. Son verdaderos genios del océano. Ahora, viajemos al pasado. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca en el tiempo de la llegada del hombre a la luna que de la construcción de las pirámides de Egipto? Esto puede parecer increíble, pero es cierto. Las pirámides de Giza se construyeron alrededor del año 2500 AC, mientras que Cleopatra gobernó Egipto en el siglo I AC, aproximadamente 2500 años después. Por otro lado, el hombre llegó a la luna en 1969, lo que significa que Cleopatra está más cerca de ese evento que de las pirámides. Este dato nos recuerda lo vasto que es el tiempo y cómo nuestra percepción de la historia puede ser engañosa. Además, nos hace reflexionar sobre cómo las civilizaciones antiguas lograron hazañas tan impresionantes sin la tecnología moderna. Las pirámides, por ejemplo, siguen siendo un misterio en muchos aspectos, desde cómo se construyeron hasta el propósito exacto de algunas de sus cámaras internas. Hablando de historia,
¿Sabías que Napoleón Bonaparte tenía miedo a los gatos? Este famoso líder militar, conocido por su valentía en el campo de batalla, sufría de ailurofobia, que es el miedo irracional a los gatos. Aunque no se sabe exactamente por qué, hay registros históricos que indican que Napoleón evitaba estar cerca de estos animales a toda costa. Es curioso pensar que alguien tan poderoso pudiera ser intimidado por un pequeño felino. Pero Napoleón no es el único personaje histórico con una fobia peculiar. Por ejemplo, Julio César tenía miedo a los caballos, y Alejandro Magno temía a los eclipses, creyendo que eran señales de mal augurio. Estas pequeñas curiosidades nos muestran que incluso las figuras más grandes de la historia tenían sus debilidades. Ahora, volvamos a la naturaleza. ¿Sabías que hay un lugar en el mundo donde llueven peces? Esto ocurre en Lloro, un pequeño pueblo de Honduras, y es conocido como el fenómeno de la lluvia de peces. Según los habitantes, durante ciertas tormentas, cientos de peces caen del cielo. Aunque suena como un milagro, los científicos creen que esto ocurre porque los peces son arrastrados por tornados o trombas marinas desde ríos cercanos y luego caen con la lluvia. Sea cual sea la explicación, este fenómeno es un ejemplo más de lo extraño y maravilloso que puede ser nuestro planeta. Además, nos recuerda que aún hay muchos misterios en la naturaleza que no hemos logrado comprender del todo. Y hablando de cosas extrañas, ¿sabías que hay un lago en Tanzania que convierte a los animales en estatuas? El lago Natron tiene un nivel de alcalinidad tan alto que puede calcificar a los animales que caen en sus aguas. Esto ocurre porque el lago está lleno de carbonato de sodio, un compuesto que se usaba en el pasado para momificar cuerpos. Aunque esto suena aterrador, el lago también es un refugio para muchas especies, como los flamencos, que se han adaptado a estas condiciones extremas. Este lago es un recordatorio de cómo la vida puede prosperar incluso en los entornos más hostiles. Por último, terminemos con algo que nos conecta a todos: el cuerpo humano. ¿Sabías que el corazón humano genera suficiente presión al bombear sangre que podría lanzar un chorro a más de 9 metros de distancia? Además, a lo largo de tu vida, tu corazón latirá aproximadamente 3.000 millones de veces. Y aquí va otro dato. El cerebro humano es tan poderoso que puede generar suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña. Pero eso no es todo. Cada segundo, tu cuerpo produce 25 millones de células nuevas, lo que significa que en solo 15 segundos, habrás producido más células que la población de España. Estos datos nos recuerdan lo increíble que es nuestro propio cuerpo y cómo, a pesar de todos los avances tecnológicos, seguimos siendo una de las mayores maravillas del mundo. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul puede pesar hasta 180 kilogramos? Es tan grande que un humano podría arrastrarse por sus arterias principales. Este gigantesco órgano es necesario para bombear sangre a través del cuerpo del animal más grande que ha existido en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, una ballena azul adulta puede medir más de 30 metros de largo y pesar hasta 200 toneladas. A pesar de su tamaño, estos animales se alimentan casi exclusivamente de krill, pequeños crustáceos que filtran del agua en cantidades masivas. Hablando de cosas gigantes, ¿sabías que el monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo? Cada año, el Everest aumenta su altura unos 4 milímetros debido al movimiento de las placas tectónicas. Este fenómeno ocurre porque la placa tectónica india sigue empujando contra la placa euroasiática, lo que también es responsable de la formación de la cordillera del Himalaya. Aunque 4 milímetros puedan parecer insignificantes, este crecimiento constante nos recuerda que la Tierra está en constante cambio, incluso en formas que no podemos percibir a simple vista. Pasemos ahora a un dato curioso sobre los koalas. Estos adorables marsupiales tienen algo en común con los humanos: sus huellas dactilares. Las huellas de los koalas son tan similares a las nuestras que, en algunos casos, podrían confundirse en una escena del crimen. De hecho, los científicos han descubierto que las huellas de los koalas tienen patrones y detalles tan complejos que incluso bajo un microscopio es difícil diferenciarlas de las humanas. Este dato nos muestra cómo la evolución puede producir características similares en especies completamente diferentes. Y hablando de fenómenos sorprendentes, ¿sabías que el agua puede hervir y congelarse al mismo tiempo? Esto ocurre en un fenómeno llamado punto triple, que se da cuando las condiciones de temperatura y presión permiten que las tres fases del agua, sólida, líquida y gaseosa, coexistan. Aunque este fenómeno no ocurre en la vida cotidiana, se puede observar en laboratorios bajo condiciones controladas. Es un recordatorio de lo complejas y fascinantes que son las leyes de la física. Ahora, hablemos de algo más relacionado con el cuerpo humano. ¿Sabías que el hipo más largo de la historia duró 68 años? Charles Osborne, un hombre estadounidense,
Comenzó a tener hipo en 1922 y no dejó de hacerlo hasta 1990. Durante ese tiempo, se estima que tuvo más de 430 millones de espasmos diafragmáticos. Aunque el hipo puede ser molesto, en el caso de Osborne, se convirtió en una parte permanente de su vida. A pesar de ello, logró llevar una vida relativamente normal y hasta se casó y tuvo hijos. Pasemos ahora al océano, donde encontramos una de las criaturas más longevas del planeta, el tiburón de Groenlandia. Este increíble animal puede vivir más de 400 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo conocido. Los científicos han estudiado estos tiburones y han descubierto que algunos de ellos nacieron en el siglo XVII, cuando figuras históricas como Isaac Newton y Galileo Galilei aún vivían. Lo más sorprendente es que estos tiburones crecen muy lentamente, apenas 1 centímetro al año, lo que contribuye a su longevidad. Hablando de longevidad, ¿sabías que las tortugas también tienen una vida increíblemente larga? Una tortuga gigante llamada Jonathan, que vive en la isla de Santa Elena, tiene más de 190 años y es considerada el animal terrestre más viejo del mundo. Jonathan nació alrededor de 1832, lo que significa que ha vivido durante 3 siglos diferentes. Este dato nos recuerda lo eternas que pueden ser algunas especies y cómo su longevidad nos conecta con el pasado de formas sorprendentes. En el ámbito de la geografía, existe un lugar en el mundo donde no llueve casi nunca. Se trata del desierto de Atacama, en Chile, considerado el lugar más seco del planeta. Algunas zonas de este desierto no han registrado lluvias en cientos de años. A pesar de estas condiciones extremas, hay formas de vida que han logrado adaptarse, como ciertos tipos de bacterias y líquenes que sobreviven gracias a la humedad del aire. En el espacio, hay un fenómeno curioso relacionado con los agujeros negros. Si alguien cayera en un agujero negro, desde su perspectiva parecería que el tiempo transcurre con normalidad, pero para un observador externo, esa persona parecería congelada en el tiempo justo antes de cruzar el horizonte de eventos. Este efecto, conocido como dilatación temporal, ocurre debido a la intensa gravedad de los agujeros negros, que distorsiona el espacio y el tiempo. En el mundo de los insectos, las hormigas son verdaderos prodigios de la naturaleza. Algunas especies pueden levantar hasta 50 veces su propio peso, lo que equivale a que un humano promedio levantara un automóvil pequeño. Además, las hormigas tienen una organización social extremadamente compleja, con roles específicos para cada miembro de la colonia, desde recolectoras de alimentos hasta soldados que protegen el hormiguero. En el océano, los caballitos de mar no son los únicos animales con comportamientos únicos. Las ballenas jorobadas tienen una forma especial de cazar llamada red de burbujas. En grupo, nadan en círculos mientras soplan burbujas para atrapar a los peces en un área pequeña, facilitando su captura. Este comportamiento cooperativo demuestra un nivel de inteligencia y comunicación avanzado entre estos gigantes marinos. En el ámbito de la historia, los antiguos romanos tenían una forma peculiar de limpiar su ropa. Usaban orina humana, que recolectaban en recipientes públicos, debido a su alto contenido de amoníaco, un compuesto químico que actúa como agente limpiador. Aunque hoy en día esto nos parezca extraño, en su época era una práctica común y efectiva. En el mundo vegetal, el bambú es una de las plantas más sorprendentes. Es la planta de más rápido crecimiento en el mundo, capaz de crecer hasta 91 centímetros en un solo día bajo las condiciones adecuadas. Además, el bambú es increíblemente resistente y se utiliza en la construcción, la fabricación de papel y como alimento en muchas culturas. En el ámbito de la biología, los tardígrados, también conocidos como ositos de agua, son criaturas microscópicas que pueden sobrevivir en condiciones extremas. Estos diminutos animales pueden resistir temperaturas cercanas al cero absoluto, radiación intensa e incluso el vacío del espacio. Cuando las condiciones son adversas, los tardígrados entran en un estado de animación suspendida, en el que prácticamente detienen todas sus funciones vitales hasta que el entorno sea más favorable. En el mundo de la música, Beethoven, uno de los compositores más famosos de la historia, escribió algunas de sus obras más icónicas mientras estaba completamente sordo. A pesar de su discapacidad, su genio musical le permitió crear piezas que siguen siendo admiradas siglos después, como su Novena Sinfonía. Los flamencos, esas aves tan elegantes y llamativas, no nacen con su característico color rosado. De hecho, cuando son jóvenes, su plumaje es gris o blanco. Su coloración rosada proviene de los carotenoides, unos pigmentos presentes en los crustáceos y algas que forman parte de su dieta. Sin estos alimentos, los flamencos no desarrollarían ese tono tan distintivo que los hace tan reconocibles. Por otro lado, el Sol y la Luna tienen una relación fascinante desde nuestra perspectiva en la Tierra.
Aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, también está 400 veces más lejos de nuestro planeta. Esta coincidencia perfecta en tamaño y distancia es lo que permite que podamos disfrutar de los eclipses solares totales, un fenómeno que no ocurre en ningún otro lugar conocido del universo. En el océano, encontramos una criatura que desafía las leyes de la naturaleza, la medusa Turritopsis dohrnii, conocida como la medusa inmortal. Este increíble animal tiene la capacidad de revertir su ciclo de vida y volver a su estado juvenil una y otra vez. Aunque no es completamente inmortal, puede ser devorada por depredadores o morir por otras causas, su capacidad de regeneración es única en el reino animal. En el mundo de los hongos, existe un organismo que desafía nuestra percepción del tamaño. En el estado de Oregón, Estados Unidos, se encuentra el hongo más grande del mundo, conocido como Armillaria ostoyae. Este hongo subterráneo cubre un área de más de 9 kilómetros cuadrados y se estima que tiene más de 2.400 años de antigüedad. Aunque la mayor parte de su estructura está bajo tierra, ocasionalmente produce setas visibles en la superficie. En el ámbito de la tecnología natural, las libélulas son verdaderas maestras del vuelo. Estos insectos pueden mover sus alas de forma independiente, lo que les permite volar hacia adelante, hacia atrás, e incluso quedarse suspendidas en el aire como si fueran helicópteros. Además, son cazadoras extremadamente eficientes, con una tasa de éxito de caza de hasta el 95%, lo que las convierte en uno de los depredadores más efectivos del reino animal. En el espacio, hay un planeta que parece sacado de una película de ciencia ficción. Se trata de HD 189733b, un exoplaneta ubicado a 63 años luz de la Tierra. Este planeta tiene vientos que alcanzan velocidades de hasta 8.700 km por hora y lluvias de vidrio líquido que caen de lado debido a la fuerza de los vientos. Es un lugar tan hostil que sería imposible para cualquier forma de vida conocida sobrevivir allí. En el mundo de los récords humanos, hay un dato que sorprende por su peculiaridad. El hombre con la barba más larga de la historia fue Hans Langseth, un noruego que vivió en el siglo XIX. Su barba medía 5,33 metros de largo y fue conservada después de su muerte. Hoy en día, se encuentra en exhibición en el Instituto Smithsonian en Estados Unidos. Como ves, nuestro planeta está lleno de curiosidades que nos muestran lo increíble que es la naturaleza, la historia y hasta nosotros mismos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por algunos de los datos más fascinantes del mundo. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.